en himno del Club Rotary Baruta Las Mercedes. En el Club Rotario Baruta Las Mercedes, la labor es apoyar, conservar intactos valores en la gente de nuestra comunidad y lograr la trascendencia para un futuro mejor. La mitad de los rotarios cumplen con su noble acción, el servir con francas intenciones, liderar con la sabiduría, integrar en armonías los diversos soñadores. Hermanos rotarios, unidos seremos la voz del mañana, con fe y esperanzas de ayer. Bien, ahora procedo a leer el objetivo del Club Rotary. El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar. Primero, el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Segundo, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales. El reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. Tercero, la puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Cuarto, la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que en ella ejercen actividades profesionales y empresariales unidas en torno al ideal de servicio. Bien, ahora vamos a nuestra invocación de parte de miembro del club, Carmen Rosa. ¿Te encuentras, Carmen? Sí, estoy acá. Gracias. Bueno, gracias Dios por permitirnos estar en armonía contigo. Concédenos una perfecta comprensión de la vida. Permítenos a través de nuestras conferencias llevar paz, felicidad y salud al mundo entero con el propósito de generar esperanza en el mundo, que es el propósito de todos nosotros los rotarios. Amén. Amén. Muchas gracias, Carmen. Ahora seguimos con la prueba cuádruple con nuestro socio Sergio Sequera. Sergio, ¿te encuentras? Por aquí estoy. Buenas noches, Leo. Buenas noches para todos. Prueba cuádruple de lo que se piensa, se dice o se hace. 1. Es la verdad. 2. Es equitativo para todos los interesados. 3. Creará buena voluntad, mejores amistades. 4. Será beneficioso para todos los interesados. Muchas gracias, Sergio. Ahora procedemos a la presentación de la síntesis curricular del conferencista de parte de la presidenta de nuestro club, Roxani. ¿Te encuentras? Parece que Roxani no está presente, pero yo puedo leerla. Ok. Pues nosotros tenemos hoy a Sarinya Tortosa, con formación en psicología y docencia, por más de 20 años de trabajo con niños y adolescentes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad,
experiencia en terapias con niños con TEA y de habilidades diferentes, diplomado en neurociencias aplicadas a la educación y especialista en formación de maestra sombra, terapeuta de niños neurodiversos. Bueno, en nombre de nuestro club te doy la bienvenida. Sarinja, muchas gracias por acompañarnos. Todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Esta es una ocasión hermosa de reunirme diciendo lo que siempre digo y hablando de lo que siempre hablo en un espacio diferente, impresionante, imponente. Gracias por la invitación. Tengo entendido que este es el mes de la salud mental en ustedes, es decir, que ustedes han explorado con varios conferencistas acerca de la salud mental, así que es un honor para mí poder participar desde lo que hago, ¿no? Y un poco es iniciar este camino también en las personas que no están directamente ligadas como psicólogos, docentes o madres de niños neurodiversos, o sea, de niños con habilidades diferentes, sino en toda la población diferente que no está ligada, introducirlos, porque lo que estamos buscando justamente es la inclusión. Y en función de eso, y sabiendo que la información es poder, el primer paso es informarnos. Si efectivamente conocemos la maquinaria que nos mueve a enseñar a un niño, ¿qué es la maquinaria? Su cerebro. Si conocemos adecuadamente, vamos a ser mucho más eficientes, no vamos a estarnos dando golpes contra la pared, ¿verdad? ¿Y por qué les llamamos niños con habilidades diferentes? Porque hay un grupo normotípico que no los cubre, que no entra dentro de ellos. Vamos a tratar de entender un poco por qué les llamamos niños con habilidades diferentes o niños diferentes, que al final todos somos diferentes, ¿cierto? Muy bien. Pero para poder hablar de un presente o de un futuro, vamos a pasarnos lamentablemente en el pasado. Como el hombre, pásalo por favor, Leo, aquí. Vamos a quedarnos un poquito en cómo el hombre, el ser humano manejó la diversidad mental a través de la historia. Porque justamente lo que estamos hoy tocando es el tema de la diversidad mental, ¿verdad? Entonces, las culturas primitivas enfocaron la diversidad mental, es decir, nació alguien diferente, ¿cómo lo manejo como grupo social? De dos formas, o con abandono o con muerte, tal cual como lo manejan los animales. Los abandonamos, la manada los abandona, o nos tenemos que deshacer de ellos porque no es útil. Una de las grandes mitos, vamos a llamarle mitos porque todavía no ha sido muy demostrado, pero varios estudiosos nos dejan saber a través de sus documentos que la participación de Grecia fue a través del monte Taygeto. El monte Taygeto era un lugar en donde los tiraban desde arriba a los niños pequeños que nacían con diferencias o con discapacidades, los lanzaban desde arriba. Si todavía la discapacidad estaba en duda, lo que hacían era que lo ponían en la falda del monte y allí los abandonaban. Es decir, era así como un mensaje, si sobrevive, les dejaban 5 días, es porque puede pertenecer al grupo. Entonces, esta fue la forma como anteriormente se manejó. Un poquito más avanzado el tiempo, en la Edad Media, se solía pensar que era una piedra que teníamos en el cerebro, que tenían en el cerebro de las personas con discapacidad y que esta piedra debía ser extirpada. Fue cuando comenzaron las trepanaciones. ¿Okay? La trepanación es el hueco en el cerebro que se han estudiado a través de hallazgos que se han encontrado, cráneos de diferentes civilizaciones como la Inca, la Azteca, en donde se practicaba la trepanación para sacar la discapacidad, o lo que ahora nosotros entendemos como discapacidad. ¿Ok? Y esto se manejó durante la Edad Media. Finalmente, entonces, en el Renacimiento se incluye en el lenguaje dos categorías de enfermedades mentales.
Uno era el idiota, degeneró en un insulto hoy, pero en ese momento se llamaban los idiotas. Los idiotas eran los mentecaptus, que ahora también degeneró en mentecatos, ¿no? El mentecato. Y este era el personaje con retraso, pero no era peligroso. Y si no, entonces estaba la otra modalidad que era el lunático o furiosis, que sí era una amenaza para la sociedad y estos tenían que ser alejados, se los quitaban a la familia. Entonces, las familias con alguno de estos dos grupos, que hacía? Rezaba para que su niño pasara por idiota o por mentecato y no por lunático porque los iban a matar, los iban a encerrar. De alguna forma, así fue como el hombre enfrentó la diversidad mental. Pero ahora tenemos muchísima más información y esto es fantástico. Sin embargo, no saber esto nos hace de alguna manera seguir actuando con características de rechazo, de abandono y de no inclusión. Fíjense. Pásala, porfa, Leo. Pásala. Perfecto. Vamos lamentablemente, pues, a pasar un poco por este periodo oscuro de algunas de las técnicas que se utilizaron para eh, eh, controlar los síntomas de los furiosos. ¿Ok? Porque claro, ya los idiotas los podían mantener en casa y lo que hacían era que los amarraban a lugares para que no se les escaparan, pero a los furiosos o a los lunáticos les daban duchas heladas y aquí hay una pintura que data de este, muy antigua y que muestra cómo los manejaban, cómo los lograban controlar. O la silla giratoria. La silla giratoria, este es un aparato bien curioso que fue creado por Erasmus Darwin, que fue el abuelo de Charles, una familia de inteligentes, ¿no? Con la silla giratoria, ellos lograban marear el propioceptivo, que era como una pastillita, lo que luego hace la pastilla para tontarlo, que hoy hacemos eso. Bueno, algunos lo hacen. Y funcionaba entonces cuando tenían alguna crisis, o lo sentaban o lo acostaban, y por horas la persona que lo cuidaba tenía que darle vueltas para poderlo marear y atontar. Otra sería pues la lobotomía. La lobotomía que está aquí representada es un huequito, es una trepanación, pero para el prefrontal, ¿ok? Porque allí justamente es donde está el juicio. Entonces no se hacía con anestesia, con nada, y se hicieron muchísimas lobotomías hasta el siglo pasado, creyendo que se obtenían muy buenos resultados. Incluso a la hermanita menor del Kennedy, de los Kennedy, le hicieron una lobotomía y con el tiempo se dieron cuenta que no era, lo que hacía era degenerar. Bueno, de alguna manera así fue como se manejaron las diversidades mentales. Inyecciones de malaria porque se producían comas insulínicos, se producían estados febriles altos donde el cerebro tenía que reaccionar entrando en un letargo, ¿no? Los masajes pélvicos, que eran supuestamente para las mujeres que tenían cierta esquizofrenia porque se les había muerto el esposo, entonces les hacían con una máquina lamentable algunos masajes pélvicos, las electroconvulsiones, que eran descargas de, de electricidad. Y bueno, la lobotomía, que se hicieron pues más de 20.000 de estas por toda Europa, y todo el mundo decía, ha mejorado, está más concentrado, está más... Y con el tiempo, meses o máximo un año después, comienza un deterioro rapidísimo, ¿no? A volver a cero o menos, incluso la pérdida de habilidad. Entonces, un poco este es lo que el pasado nos hereda en el manejo de la diversidad mental. Y fíjense que esto va a caber en lo que estamos tratando hoy, porque en este momento entendimos, sí, pásalo, Leo, por favor. Ok, en estos momentos entendimos que simplemente son personas con discapacidad. Y resumiendo un poco la historia, lo que nos enseña la historia,
es que pasamos por el modelo de prescindencia que tiene su base en la religión y entiende la discapacidad como un castigo de los dioses, un maleficio, y teníamos que por eso o marginarlos o asesinarlos. Ese era el enfoque. Luego saltamos al modelo médico, que es cuando tenemos que reparar lo que vino dañado, porque vino en un cuerpo dañado y tiene su base científico-médica. Nace la psiquiatría, esta parte de la humanidad, esta historia de la humanidad también es un poquito lamentable, porque enfocan la discapacidad como una falla del organismo. Y cómo lo procesa el grupo social como una tragedia personal, lo escondían y hacían que asistieran a terapias normalizadoras, o lo que acabamos de ver, ¿no? Sillas giratorias, aislamientos, electroconvulsiones o estas operaciones este, de miedo, de terror. Después de los años 60, todo el enfoque de la paz, hippie, había sido una centuria lamentable con las dos guerras, una en el 14 y otra en el 39. Entonces deja a la humanidad un poco más empática y empiezan el modelo social. El modelo social enfoca la discapacidad como bueno, esto no es un problema de las familias, no es un castigo de Dios, no es solo que te falla el cuerpo, es que además tienes, es un problema de todos. Y yo como Estado, y tú como institución, y tú como familia, tenemos que unirnos y brindar apoyo. Entonces, el Estado y la sociedad comienzan a hacer algunas estrategias para disminuir las barreras que dejaban a la familia solita. El modelo social es donde comienza un poco el trabajo de humanizar a la discapacidad. Luego empieza el modelo biopsicosocial, que es en donde se supone que estamos ahora, que entiende que hay una falla orgánica y entiende que es responsabilidad también del Estado y que todos tenemos que trabajar. Aquí comienza el enfoque de inclusión. ¿Cuál es el modelo hacia el futuro? El modelo de los derechos humanos. Ese es el modelo en el que se está hablando. En este modelo de los derechos humanos enfocamos un lenguaje más inclusivo y ahorita quiero darle unos minutos a esto. Enfocamos un trabajo conjunto y además no estamos allí. Sobre el modelo de los derechos humanos, lo más importante de decir es que seguimos en el biopsicosocial, que es una buena noticia tomando en cuenta el médico psiquiátrico y el de presidencia, pero deberíamos estar en el modelo de los derechos humanos, que es donde ya la familia dice, el discapacitado no es una carga, lo que tengo que hacer es disminuir las barreras de discapacidad y lograr incluirlo porque simplemente todos somos diferentes. Sobre todo porque la OMS toma como discapacidad a la cantidad de barreras que tenga para acceder a lo mismo que está accediendo el grupo social. Por ejemplo, un niño que no come, que no tiene zapatos, que no tiene laptop, es un discapacitado social, con respecto a un niño que tiene todos los demás recursos y que está accediendo a la educación. El niño que está allá en los Andes, que tiene una familia disfuncional, que tiene toda esta cantidad de recursos para acceder a la educación, está en situación de discapacidad. Incluso la OMS hasta hace muy poco le llamó minusvalía, ¿ok? Entonces, con este enfoque, ahora decimos, si ellos logran ser independientes, y tengo una invitada muy especial, está entre nosotros, no les voy a decir quién es una psicóloga que es neurodiversa y que es absolutamente independiente, pero también es neurodiversa. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenida, gracias Evelyn por estar con nosotros. Y que es muestra de que podemos y que pueden las personas con diferencias, con habilidades diferentes y con necesidades, enfocando la vida diferente, pueden estar en una inclusión real. Muy bien, entonces un poco este es el resumen de cómo hemos manejado la información de discapacidad. Discapacidad no es incapacidad. Ellos tienen menor acceso o limitación a la participación, ¿ok? Por
razones biológicas, orgánicas, sociales, emocionales, sensoriales, pero no necesariamente no tienen acceso, o son limitados, o son lunáticos, o son idiotas, o son mentecatos, como ya lo habíamos hablado. Muy bien, la buena noticia es que esto cambió. Estamos muy informados, estamos caminando hacia el modelo de los derechos humanos, en donde, está bien, cambian, Leopoldo, en donde él puede administrar sus diferencias y puede ser entendido. Entonces, parafraseando un poco, las personas con discapacidad, porque es así como se le llama a la diversidad mental, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y esta parte de sensorial es muy importante, eh, que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Un poco el resumen de lo que acabo de decir. Eres discapacitado en la medida en la que tienes menos acceso a la igualdad de las condiciones. ¿Ok? Muy bien, entonces este es el enfoque de la OMS. Cualquier restricción, cualquiera, y hablamos de la laptop, de los zapatos que no tiene el niño, de la mamá que no se ocupa de él, de la comida que no se comió. Cualquier restricción o impedimento de la capacidad para realizar una actividad, dentro del margen se le considera que entra dentro del grupo de discapacitados. ¿Ok? Cámbialo, por favor. Muy bien, esto es un poco el lenguaje. Aquí me voy a detener, ustedes pueden leer la pantalla, pero siempre la inteligencia humana se ha medido por el lenguaje que se maneja. Los docentes, los psicólogos nos miden la inteligencia. Tanto más lenguaje o mejor organizado, pues entonces hay mayor proyección de la inteligencia. Si entró en tu verbo, entró en tu mundo. Si lo puedes nombrar y lo entiendes el concepto, entonces ya entró en tu mundo. Y es así como esta dinámica actual de cómo les llamamos. Les llamamos discapacitados porque así lo exige el modelo social, perdón, el modelo eh, médico. Así les dice todavía el personal que trabaja con la salud mental, o les llamamos minusválidos o les llamamos neurodiversos. Entonces, el planteamiento, de ninguna manera, ahorita hay toda una polémica mundial de padres y de personas que trabajan con la neurodiversidad que no aceptan que se les diga de ciertas maneras. Por ejemplo, especiales, por ejemplo, autistas, sino con autismo, habilidades diferentes, y pues el lenguaje inclusivo continúa siendo de las suyas. Mi propuesta, porque pues asistimos a la charla, a la conferencia que nos brindó el Rotary, salimos de aquí llamándoles personas neurodiversas. ¿Qué es neuro? Cerebro. ¿Y qué es diversa? Diferente. Sus cerebros enfocan diferente la información. Eso es todo. No hay una falla orgánica o no hay una falla definitiva, lo que hay es una diferencia en el cerebro. Muy bien, entonces acá hay un poco de información acerca de vocablos. Personas con deficiencias, personas con discapacidad, personas con minusvalía. La minusvalía es un poco el resultado, ¿no? de tener una discapacidad. Es decir, una persona con autismo en Venezuela, vamos a poner en alguno de nuestros países de Latinoamérica, tal vez es un minusválido, pero tal vez en Finlandia no es, incluso con el mismo grado de autismo. Porque al final la minusvalía es la limitación de las oportunidades para participar en la vida diaria. Es como el resultado de tu discapacidad. Con esa discapacidad y el entorno social, ¿soy minusválido o no lo soy? Si vamos a escuelas en Europa, cada escuela tiene recursos para discapacitados visuales, tiene libros. En nuestros países latinoamericanos, no. Entonces aquí nuestros ciegos o nuestros discapacitados visuales son minusválidos. Y ese es el enfoque de la OMS.
que no necesariamente es el enfoque de los grupos sociales de apoyo, es otra cosa. Y me interesaba mucho aclararlo porque pues cuando estábamos nombrando la conferencia, es mejor ponerle cómo educar niños con especiales, cómo educar niños con habilidades diferentes, cómo educar niños neurodiversos. No, no lo van a entender todavía. Bueno, entonces vamos a aclararlo, porque del tamaño que es nuestro verbo, entonces así es nuestro mundo, ¿verdad que sí? Sin caer mucho en este jaleo del lenguaje inclusivo. Muy bien, continuamos, por favor. La neurodiversidad. Este término nace a finales de los 90, lo instala la socióloga activista Judy Singer y habla de, sobre todo, los niños que están dentro del espectro autista, que tienen dislexia y que tienen TDAH. Básicamente, esos son. Es decir, esquizofrenia, TID o alguna de estas otras siguen siendo enfermedades mentales. Es decir, volvamos atrás a las que acabo el camino que acabamos de caminar por encima del pasado, cómo manejaban las diversidades mentales. No sabíamos quiénes eran neurodiversos, no sabíamos quiénes tenían esquizofrenia o tenían TLP. En la humanidad no lo sabía, solo los manejaba como idiotas y lunáticos. En este momento tenemos idea que la neurodiversidad, que es lo que propone la socióloga Judy Singer, lo enfoca como fallas en el sistema, es decir, cableados distintos, pero que con el manejo adecuado acceden de la misma forma al mundo. Y a estas personas es la que llamamos neurodiverso. No son las personas que tienen TOC, por ejemplo, o las personas que tienen TLP. Estas son enfermedades mentales, más clínicas. Muy bien, entonces ella lo enfoca como las variaciones entre el cerebro dentro de la especie humana, ¿ok? Esto es un poco, quería decir, en este momento se maneja para las personas con TDAH, que es el déficit atencional con hiperactividad, autismo, el espectro autismo, que es en el que me quiero concentrar hoy, porque es el hermanito abandonado de la neurodiversidad. Es el que tiene menos información. Y de hecho hay razones por las cuales tener menos información. Entonces el camino de hoy, en este tiempo que me señalaron iban a ser 2 horas, vamos a caminar un poco por el autismo después de esta introducción de vocablos y de historia anterior. Disculpa, sí, disculpa que te interrumpa, Sara, pero no debería, o sea, tu ponencia no debería pasar de una hora. No sé si puedes, Ah, ok, lo ok, que ok. pasa es que tenemos después, no solamente seguimos con el evento, sino también con preguntas y respuestas. Pero de todas formas, lo que consideres importante, dilo y yo Perfecto. marco el tiempo. Yo te digo, Perfecto, perfecto, Leonardo, ok, muchas gracias. ok. Entonces pasamos a la siguiente. Me interesa muchísimo entrar en el autismo. De alguna forma yo convertí mi propósito de vida en dar información acerca de los trastornos del espectro autista. Actualmente aún, desde el enfoque médico, se llaman, por eso TEA, por eso es que soy especialista TEA, ¿no? Y son las siglas del trastorno del espectro autista. Son un grupo de discapacidades. No es sacamos la sangre, revisamos y encontramos que el niño tiene autismo, como nos puede pasar con el síndrome de Down, que sí nos pasa porque en el cromosoma 21 hay una variación, o nos puede pasar con alguna otra enfermedad. El TEA simplemente es de conexión neuronal. Entonces, los estudios que se han hecho han sido post-mortem, en cerebros de niños con autismo ya muertos. Muy poco se halla en este momento en confiable y seguro en niños vivos. ¿Por qué? Porque delante de un estímulo el niño puede reaccionar de una manera y en un momento de su vida, si tiene hambre o está cansado o está asustado, reacciona de otra manera. Entonces, la conexión neuronal es lo que cambia en ellos. ¿Ok? ¿En cuáles áreas se diferencia? ¿Por qué decimos que entonces están dentro del espectro? Dentro del espectro autista.
porque sí, hay varias áreas que siempre las tienen afectadas. Una de ellas es el área de la comunicación. O hablan más tarde, o hablan menos, o hablan con alteraciones en su prosodia. La prosodia es el volumen, la entonación de la voz, imitan otros acentos, pero en su parte comunicacional o desarrollan dislexia porque no logran o tienen problemas de comprensión de textos, pero tienen conflicto en la parte comunicacional. Y luego también tienen problemas sociales. El cerebro tiene áreas sociales que desde pequeño ya tú puedes ver están bien o no vienen adecuadamente. Por ejemplo, cuando un niño no enfoca la mirada en otra persona o le cuesta enfocar la mirada en otra persona, entonces hay un área de su cerebro que no tiene interés en leer el rostro humano. Cuando un bebé lee el rostro humano, está obteniendo muchísima información. Incluso para la imitación necesitamos leer el rostro humano. Cuando él no tiene interés, entonces por ahí es que algunos neuropediatras dicen, bueno, podría venir dentro del espectro, pero fíjense que información tan escueta puede ser la inicial, ¿no? Hay otras más. También hay problemas de conducta. ¿Cuáles pueden ser los problemas de conducta que caracterizan a todos las personas con autismo? Fíjense, algo muy importante que quiero decir es que no hay un autista igual a otro. No existe. No, sí, yo tenía un vecinito que tiene autismo, pero él no hacía esto. Se portaba igual que otro. Imagínate, lo diagnosticaron autista cuando ese niño se portaba perfecto. No hay un autismo igual a otro. Tiene afectada su comunicación, tiene afectado su área social y tiene afectado sus conductas restringidas o intereses repetitivos. En esas tres áreas, entonces, mayor o menor número, tenemos presencia de autismo. Ahí está. Cámbiala, Leo, porfa. Ok, esta parte es súper interesante. ¿Qué causa el autismo? Esto puede ser por lo que muchas mamitas, gracias, bienvenidas, las mamás que respondieron a mi invitación, que las estoy leyendo, que están por acá, a lo mejor vinieron para decir qué dicen, por qué se causa, cuál es la causa del autismo. A ciencia cierta, todavía no se sabe cuál es la causa del autismo. ¿Ok? Hay varios mitos. Por eso lo puse de este lado los mitos. Vamos a empezar por el mito. El mito, uno de los mitos es las madres neveras. Este mito quedó completamente erradicado y no voy a contar cómo ni por quién, científicamente demostrado que no es falta de vínculo emocional entre madre e hijo. Porque se decía que las madres neveras o la mamá que no quería ese embarazo o la mamá que no daba suficiente cariño, entonces provocaba autismo. Siguiente mito, las vacunas. Lo creíamos, pero ha quedado ya hace muy poco descartado. Algunos pesticidas, algunos alimentación, podría ser algunas radiaciones que están llegando de los equipos, porque por alguna razón hay una estadística súper alta en hijos de ingenieros e hijos de médicos. Por alguna razón son los que más alto tienen. Pero también nos encontramos niños con autismo allá en el campo que comen delicioso todo lo que sale de la tierra y también los tenemos con autismo. Entonces se nos cae esta causa, ¿no? Sin embargo, la prevalencia es tan alta en esta población que se piensa que alguna de la maquinaria con la que se trabaja, que produce, bueno, de la tecnología, está produciendo esto. ¿Qué más? Que solamente es atraso en el habla. Porque como lo primero que vemos es falta de un lenguaje adecuado, entonces es atraso en el habla, no pronuncia la R, no pronuncia algunos fonemas, no habla muy bien, entonces lo que tiene no es nada, ya hablará. Esto también son mitos, hay que investigarlo porque mientras más temprano se detecte el autismo, mucho más factible es trabajarlo. Las causas comprobadas. Ya pasamos por el mito, vamos a las causas realmente comprobadas. Factores genéticos. Es hereditario. Esto ya está súper comprobado. O buscamos en mamá, o buscamos en papá, o buscamos en abuela o en abuelo. De alguna de los árboles, buscamos lo que se llama el gen anterior, ¿no? Entonces,
hay algunas causas y las voy a decir en la próxima, el siguiente PowerPoint allí, que nos hacen pensar por qué el autismo si viene de nuestros antepasados. Pero además, vuelve atrás, disculpa Leo, además entre las causas quería decir que hay factores ambientales, es una mezcla, no es el 100% el papá lo traía o empezaba, ¿no?, a tenerlo, a asomarlo, y allá el niño le nació con el gen instalado. No, porque si se le instaló al hijo es porque trae algunos factores ambientales, que es de lo que se ha hablado ahora, ¿no? La alimentación, la exposición a tecnología, etcétera, etcétera. Los factores neurobiológicos es efectivamente hay una mala migración en el cerebro y es lo que se ha encontrado en lo que les dije post-mortem, ¿ok? Se ha encontrado que hay menor cantidad de neuronas espejo, hay algunas características que hacen que ese cerebro tenga características de neurodiverso y no sea pues neurotípico. Ah, ahí están las dos vocablos que quiero que se lleven hoy, neurodiversidad y neurotípico. Neurotípico es el que responde más a la norma, ¿ok? Entonces, estos tres factores serían investigados y comprobados los que realmente causan el autismo. ¿Cómo se mezclan? ¿Qué cantidad? ¿40 de esto, 20 de aquello, 30 de esto? No se sabe. La realidad es que no se sabe. Ni culpamos a madres despegadas, ni a embarazos no deseados, ni a vacunas. No podemos, porque todo esto ya quedó en descarte. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente, que es donde digo cuáles son los trastornos que se nombran dentro del espectro autista. Está el autismo típico, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el autismo atípico y el TDI o el Heller. Todos estos que estamos viendo acá entran dentro del espectro. No es que, es que tú eres Asperger, no, es que tú eres atípico, no es que tú eres atípico. La información, y esto también es así para las personas que trabajan con la salud mental, no es completa, por lo tanto no es concreta. Entonces oscila en el espectro. El DSM-5, por favor, cambia la lámina. Ok. Tenemos dos libros que guían a las personas que trabajamos con la salud mental. Uno es el DSM-5, y aquí les puse el DSM-4 a propósito, y otro es el CIE-10. Uno es de la Sociedad Psiquiátrica Americana y otro es de la Sociedad Psiquiátrica Europea. ¿Ok? Ellos rigen, es la Biblia, por ahí consultan cuando van a hacer o no diagnóstico. En el DSM-4 manejábamos autismo, Rett, el Heller, que es el desintegrativo infantil, el Asperger, igual el CIE-10. Estaban de acuerdo. Pero en el 2013 esto cambia y surge el DSM-5. Cambia, Leopoldo. En el DSM-5 está un nuevo enfoque. Ahora resulta que no hay Asperger, no hay, sí existe. En el CIE-10 sigue existiendo, pero en el de psiquiatría americana, ellos decidieron, porque son más pragmáticos, facilitar la vida, y como todo es un gran espectro subjetivo, y decidieron que había TA1, TA2 y TA3. Listo. Y puedes entrar en Rett por aquí, puedes entrar con Asperger en el 2 y puedes entrar con atípico en el 3. ¿Qué me divide los grupos? Los grados de ayudas que necesitan. El grado 1 necesita ayuda, el grado 2 necesita más ayuda que el 1 y el grado 3 necesita aún más ayuda que el 2 y que el 1. Y esa es la división. Así de sencillo termina siendo o de complicado. Entonces, realmente los informes actualmente están saliendo como neurodiversos. Paciente que se encuentra dentro de la neurodiversidad. No es un Asperger, no es un Rett, no es un Heller, no es un T, y por eso se los enseñé en la bolita para que les quedara la información, que así fue durante muchísimos años y así continúa siendo en el CIE-10, en el que rige a Europa. Un español te puede diagnosticar Asperger. Algunos en este momento en Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos
siguen diagnosticando y por ahí te ponen entre paréntesis síndrome de Asperger, porque hay ciertas características diferentes, ¿ok? Como le llaman el autismo inteligente al Asperger. Porque el otro suele tener un poco de discapacidad intelectual. Cámbialo, Leo, porque me dijiste que lo hiciera rápido. Muy bien, esto un poco es toda la información cerebral. Que el autismo le falta un pedazo, que es más grande el cerebro, que no. Fíjense, esto es un encefalograma real y la razón es donde le estamos viendo las diferencias en el autismo es la conexión. Tenemos 2 milímetros de materia gris, que no es más que la neocortex, un montón de neuronas comunicándose unas con otras en una red neuronal, es el cerebro humano, ¿no? El que llaman el cerebro humano. Y allí es donde se produce esta conexión que está bien o no está bien en el autismo o en la persona en control. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo se conecta más, hay más electricidad, porque una neurona pasa su información a la otra neurona a través de la electricidad. Por eso, oh, se me ocurre una idea, esto es electricidad. Y el vehículo, para que pase de aquí para allá, es la mielina, la sustancia blanca. Eso es lo que tenemos complicado en el autismo, el vehículo que pasa la información. Ya vamos a ver qué más cosas hay. Me interesa mucho porque es un enfoque cerebral, no son niños retrasaditos, no son niños enfermitos. Ahora no son niños especiales, simplemente tienen una forma diferente de conectar sus neuronas. ¿Ok? Pásala, Leo, porfa. Después de esta información que me diste de prisa, prometo hacerlo rápido. Hay menos sustancia blanca. Aquí está una... Gracias. No, no, pero está bien que te tomes tu tiempo en explicar lo que consideres necesario. Disculpa que te interrumpa. No, está bien, Así por gracias. cuestiones de tiempo. Ok. Entiendo, entiendo. Entonces, una neurona se está comunicando con otra, las dendritas, las patitas de las neuronas, el núcleo tiene toda la información, viene la información a través de la dendrita, pasa a la otra dendrita, llega al otro núcleo y así se forma la comunicación, ¿ok? Toda la información, aprendizaje, reacciones, todo. Lo que hace que aquí entre dendrita y dendrita se pase el neuroquímico adecuado, ¿no? La dopamina, la noradrenalina y todos los neuroquímicos que necesito para pasar es la sustancia blanca, que es la mielina. Allí se descubrió diferencia en el autismo. Solo les voy a hacer notar dónde hay diferencia. Otra, aquí está, menos Purkinjes. Las Purkinjes son unas neuronas muy frondosas que tienen muchísimas dendritas, diferentes a las demás, y que están en la base del cerebelo. El cerebelo es el que controla, es el órgano del control. Hay muchísimas menos Purkinjes en el autismo. Siguiente diferencia, una migración neuronal. A los 3 meses de embarazo, ya las neuronas corren hacia un lado, para irse todas por el sistema nervioso. Corren hacia otro lado, corren hacia otro lado. Si es un embarazo a no término, se ha podido hacer estudios que hay unos que se quedan en el camino. O sea, se quedan en la migración inadecuada, no llegan al final, las que tienen que llegar, y eso también produce autismo. Otra diferencia, hay menor número de neuronas espejo. La neurona espejo es la que promueve la imitación, lo cual es la base del aprendizaje en el humano. Si yo no te imito, ni siquiera te miro, no te imito, aprendo más lento. Pero si tú como docente logras hacer que yo te mire, que yo te imite, entonces aprendo igual que los demás porque cognitivamente yo estoy bien. Lo que no estoy bien es cómo recibo la información. Mis ventanitas no están recibiendo igual que los demás. Pásalo, Leopoldo. ¿Qué otra diferencia? Las dendritas son más gorditas y dejan pasar más información. Es como cuando todos queremos entrar en el ascensor y nos empujamos unos con otros. Entonces hay sobrecarga sensorial. Lo que yo debería percibir como un olor delicioso de chocolate, en el niño con autismo es, ay, ese olor horrible, me voy. Un sonido lejano de la ambulancia, la ambulancia me atormenta y lloro porque tengo sobrecarga, porque estoy percibiendo más información. Siguiente diferencia, microcolumnas corticales saturadas. Las microcolumnas corticales, que el cerebro, hechura de Dios, es tan perfecto
que no se conectan unas dendritas con otras y unas neuronas con otras y hacen una comunicación al azar. No, se organizan por columnas. Aquí llevamos información emocional, aquí llevamos información sensorial, aquí llevamos este tipo de información. Las microcolumnas corticales de las personas con autismo están saturadas. Es como hay demasiado tráfico en la autopista, no pasa nada para allá, no pasa nada para acá, y ellos tienden a ensimismarse. La palabra autismo viene de auto, hacia adentro de sí mismo. Fue el nombre que se les dio a este grupo de niños que permanecían más tiempo así que los demás, que conectaban menos. Razones las estamos sabiendo. Se conecta diferente su cerebro. Siguiente diferencia, una amígdala hipoactiva. Hipo es menos. La amígdala es la que controla todas las emociones. Me conecto menos, tengo menos empatía, me río menos, tengo menos flujo de emociones en mi forma de comunicar. Y la última diferencia que les traje, como para masticarle bien, así ya entendí que hay diferencias cerebrales, es que el cuerpo calloso es menos consistente. El cuerpo calloso es esta banda sólida que se encarga de que un hemisferio, el hemisferio izquierdo, se comunique con el hemisferio derecho. Entonces, esa banda tiene mucha información y muchas neuronas trabajando. Incluso hay Purkinjes ahí. El cuerpo calloso de los niños con autismo es fluffy, está hasta vacío como las esponjitas. Entonces, ¿qué pasa? El niño que aprende con el hemisferio derecho y solo le gusta la música y solo le gusta dibujar, se vuelve magnífico músico como Mozart, como Beethoven, que hay eh, algunas versiones de que tenían autismo, se vuelven especiales, fantásticos, magníficos en esa tarea, pero no saben sumar. Un ejemplo, o no se pueden comunicar bien, que es de lo que se encarga el hemisferio izquierdo. No hay esta comunicación hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. ¿Qué hace un docente inteligente, un papá fantástico, una psicóloga actualizada? Los pone a hacer gimnasia cerebral, porque gimnasia cerebral hace ejercicio para que los dos hemisferios trabajen juntos. ¿Lo ven? O sea, solamente es abrimos la mente porque hay estrategias de que la información que a ellos les llega de otra manera llegue de la forma adecuada. ¿Ok? Pásala, Leopoldo. Muy bien, entonces, parafraseando, tenemos problemas de comunicación, conductas restringidas o ritualistas, necesito hacerlo todo igual siempre, necesito que me anticipen, porque si me dejas el hueco de la imaginación, entro en crisis, dificultades para entender situaciones sociales y para comunicarme socialmente con los demás, y diferencias sensoriales. Sensoriales de sentidos, veo demasiado o muy poco. Por eso hipo o hiper. Oigo demasiado o muy poco. Saboreo demasiado o muy poco. Los niños que están dentro del espectro, entonces, pueden usar unos audífonos aisladores como estos, porque el ruido es muy alto para ellos. Comen ciertas comidas que los hacen sentir cómodos, porque ya no experimentan más. Hacen, se permanecen lejos de ciertos olores y táctilmente tienen diferencias. Hay algunas texturas que no tocan, son renuentes al abrazo, no andan descalzos, es decir, la piel recibe mucha o poca información y ellos reaccionan en función de esta diferencia. ¿Ok? Seguimos. Muy bien, esto es un poco lo que acabo de decir, pero lo voy a hacer más rápido. Me interesa la parte de las conductas, porque hablé del lenguaje y comunicación, le falta el habla, no aprenden igual que los demás, tienen menos imitación y menos juego simbólico, suelen no señalar, no asentir, no negar. Este tipo de convenciones sociales cuando son pequeñitos los tienen que aprender, lo aprenden, pero no como el bebé que solo lo hace imitándote, ¿no? En cuanto a las conductas, podría buscar que baje su sobrecarga sensorial haciendo algún tipo de steaming, ¿no? Agitar las manos, o sea, o alguna estereotipia. Hace esto en su carita, se frota cosas contra los dientes para bajar un poco esta sobrecarga de las microcolumnas corticales que les dije, que vienen como una autopista
todo así, todos métanse rápido, y no hay ningún orden. Entonces ellos suelen hacer algunas estrategias que ellos mismos crean para eh, hacer fluir esto. Y esas son las estereotipias y las fijaciones. Las fijaciones, que son conductas que el niño con autismo desarrolla, es porque son lugares de su inflexibilidad mental, de su zona de confort. Me gusta solamente comer del lado izquierdo de la mesa. Y si alguien me quita ese lado, entro en crisis. ¿Cómo manejo eso? Se maneja, se logra, pero tienes tú, que eres un cerebro en control, como padre, como docente y como psicólogo o como acompañante, como hermano, entrar con la estrategia adecuada, porque él está enfocando el mundo, está recibiendo la información. Miren, yo he estado parada delante de psicólogos que dicen, él tiene que aprender, y si tú le sigues evitando y filtrando la vida, él no va a aprender. No funciona así con el autismo, funciona así con el malcriado, funciona así con el consentido, funciona así con el sobreprotegido. Con el autismo no funciona así, con el neurodiverso no funciona así, porque no es ganas de fastidiar, es que está recibiendo información diferente de sus ventanitas de comunicación. ¿Ok? Muy bien. Pasamos adelante. Leo. Siempre comparto esto hasta cuando voy a los colegios, que hago asesorías a colegios para que sus compañeros entiendan a los niños con autismo, porque seguimos con la conducta de la edad media, escóndelo, que nadie sepa, después me lo etiquetan, no, yo no quiero que se enteren que mi niño tiene autismo. Entonces, vamos nosotros en Psicología Fermira, después les voy a dar mi contacto, y hacemos asesorías a colegios, le contamos para niños de primer grado, de segundo grado, porque tu compañerito es diferente, porque se para, porque hace así, porque grita en el recreo cuando tú gritas muy fuerte, porque tenemos que ayudarlo, porque hay que apoyarlo. Y eso es lo que se llama la verdadera inclusión. No tapar, que nadie se entere y al final él termina sin participar. Estos son algunos de los famosos que ya han demostrado que tienen autismo y que han tenido grados de autismo donde han no un poquito leve, estoy en el espectro autista, rozándome en el espectro autista, no, realmente, y han sabido manejar sus diferencias hasta que son felices y están incluidos. Greta Thunberg es una niña que en este momento tiene 15, pero que empezó como a los 12 años a participar para el medio ambiente en el Congreso, ¿no? Sí, deben haber escuchado de ella. Es una activista para salvar, para una niña verde, ¿no? Lionel Messi, primero decían que no, finalmente salió diciendo sí tengo, lo tengo, fui diagnosticado dentro del espectro autista, pero me hicieron terapia y se dan cuenta, él se comunica diferente, él acá es un poquito flojo, hace, ¿qué me miras, bobo? Creo que salió algo así de él, ¿no? Su comunicación es diferente y sin embargo él sobredesarrolló empatía, cuando lo comparan con Ronaldo, este es mucho más amistoso, ¿no? Bueno, Bill Gates, bueno en lo que él aprendió y ahí se dedicó y ahí se pasó la vida y él está diagnosticado dentro del espectro. Tim Burton, que es el cineasta, Keanu Reeves, Anthony Hopkins. Beethoven y Mozart, no tenemos el diagnóstico, así que no me responsabilizo de decir, Beethoven tuvo autismo, pero hay algunas reseñas históricas que dicen que entraba dentro del espectro. ¿Por qué? Habló muy tarde, controló esfínteres muy tarde, porque pasaba al solitario, porque no sabía tener una conversación larga, no sabía las normas sociales, le costaba entender los chistes, las ironías, los sarcasmos, toda esta parte de la teoría de la mente, que es algo que el adulto con autismo le cuesta mucho. ¿Ok? Pasamos, Leo, porfa. Ok, otra, otra de la neurodiversidad que quise venir a compartir con ustedes es el TDAH. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo más interesante del TDAH es que comparte síntomas con el autismo. Se piensa que son como los primos, ¿no? ¿Tiene TDAH o tiene autismo? Alguno de los dos. Incluso entran en comorbilidad. Puede haber un TEA, o sea, una persona con autismo puede tener TDAH comórbido. O sea, lo desarrolló después.
Entonces, ¿cómo es un TDAH? No se concentra, tiene problemas de memoria, tiene mucha impulsividad, le cuesta controlar sus emociones, tiene el mismo movimiento de autoestimulación o el steaming que tiene el niño con autismo y tiene manejo inadecuado del tiempo. Tengo que estar allá a las 5. No, yo salgo de casa un cuarto para las 5 y llego fácil. No lo mido, no veo todo el camino, porque esto es algo del cerebro que se llama funciones ejecutivas. La función ejecutiva ejecuta una acción desde que se inicia hasta que termina. Si yo voy a freír un huevo, primero empiezo la tarea, organizo, planifico, tengo control de emociones, tomo decisiones, le echo aceite, le echo mantequilla y finalmente monitoreo todo lo que hace el proceso mental del cerebro para ejecutar una acción. Esta parte está afectada en la neurodiversidad. TDAH, autismo, necesita ayuda. No es que este niño desorganizado no sabe ni para dónde va, es que yo necesito entregarte apoyo visual para que tú puedas seguir un camino, ¿ok? Y es allí en donde las personas que manejamos, en donde el laboratorio que hacemos el futuro, el ciudadano del futuro, que es en los hogares y en las aulas, tomemos en cuenta este tipo de diferencias para hacer una verdadera inclusión, porque si yo entiendo que tu cerebro está recibiendo una información de manera diferente, entonces yo no te obligo, yo te observo y te ofrezco algo visual. Y ahí voy con esta siguiente lámina, por favor, que es cuando comienzo a otorgar estrategias, ¿no? Bueno, esto es un poco la explicación del TDAH, pasemos esta, por favor. Yo me imagino que comparten el cerebro, el TDAH. Pasemos esta también, en dónde están las diferencias del TDAH. Ok, vamos a quedarnos en esta. Y es esta conversación reflexiva sobre la inclusión, ¿ok? Porque si yo logro entender, si a ti te piden que muevas unas rocas y las lleves para allá y te dan una maquinaria pesada y te la ponen delante, y tú lo primero que tienes que hacer es aprender a manejar esa maquinaria. Tú puedes hacer toda la planificación que quieras, me meto por esta calle, llego hasta arriba, muevo las rocas, luego bajo así, pero si no sé prender la maquinaria, no llevo las rocas, no cumplo la tarea. Entonces, mi maquinaria pesada es el cerebro. Si tú entiendes cómo funciona en un niño neurodiverso, no lo vas a obligar a actuar como tú esperas o como actuaron contigo, porque él está recibiendo información de manera diferente. Por eso es que le llamamos niños con habilidades diferentes o con necesidades educativas diferentes, porque él necesita menos ruido, porque él necesita que te calmes y no negocies con él en medio de su crisis. Tú puedes negociar con tu hijo regular. Regular le llamamos al normal, que está también dentro del vocablo, pues no muy bien enfocado, ¿no? No hay niños normales porque entonces sugiere que hay niños anormales. Solamente hay niños regulares, normotípicos o neurotípicos, que entran dentro del grupo grande. Si un niño está haciendo un berrinche y él logra calmarse con que tú lo amenaces, tal vez es un niño neurotípico. Pero si no se calma y no se calma y el berrinche continúa, es posible que esté teniendo una sobresaturación sensorial. Aquella autopista que te mostré, aquellas dendritas gorditas, aquel cuerpo calloso, hay toda un funcionamiento diferente dentro del cerebro. Entonces, él está necesitando que tú calmes, aléjalo del estímulo, baja un poquito la luz, hazle un abrazo de contención, el abrazo de contención es por detrás y de repente hazlo sentir seguro, no pasa nada, o cantamos una canción, y una vez calme toda la sobreinformación que le está recibiendo, es que tú puedes instalar un aprendizaje, porque tú no lo vas a tratar como un idiota o un lunático. No le vas a poner, no le vas a hacer una trepanación, ni le vas a poner una cadena en el pie para que él, para que nadie lo vea. Tú vas a hacer una estrategia para que él entre en la sociedad. Y le vas a decir la próxima vez que te sientas así, hijo, porque ya tienes 14, sal, aléjate del estímulo, respira o canta tu canción que te gusta. Una hermosísima amiga que está dentro del espectro, a quien quiero y respeto mucho, me dijo que además es psicólogo, que era casi que nos daba información a nosotros sobre un método de abordaje a niños con autismo. Me dice, me dijo y me quedó para siempre, cuando vean un adulto con un
peluchito abrazado o con un muñequito que está sobando en un supermercado, piensa que puede ser un neurodiverso. Porque yo todavía voy con mi ranita René para el mercado para calmarme de la sobresaturación que recibo. Recibo ruido, recibo olores, recibo muchísima información y mi ranita René me calma. Y es una persona tal vez de mi edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto se llama inclusión. Observo, pero si yo no lo sé, porque ustedes no trabajan con niños neurodiversos, ay, mírame, este niño haciendo berrinche y fuera yo la mamá, por las orejas me lo llevo para la casa. Es la reacción del grupo mayor, ¿no? Del que no ha vivido esto. Entonces, si utilizamos la empatía, porque nosotros somos los que nos llaman cerebro en control, seguramente podemos promover inclusión. Aquí en esta imagen hay, fíjense, cómo estábamos antes en exclusión. Ellos quedaban fuera de nuestras aulas. Luego comienza el proceso de integración. Ellos juntos en un aula paralela o allí cercana o después de las 2 de la tarde cuando nosotros nos vayamos. Pero los aceptamos en nuestro colegio. Y esto funciona hasta para la raza. ¿Ah? Luego finalmente viene la inclusión, que es donde queremos estar, que es la misma oportunidad al acceso de actividades y de información. Y bueno, la segregación es un poco la exclusión, ¿no? Caminan parecidos. Ustedes allá y nosotros aquí, sus necesidades cubiertas allá. Pasa a la siguiente, Leo, por favor. Ok, estas son estrategias sencillas. Hay muchísimas. Yo los invito, por favor, a que no solamente la sesión de hoy sea reflexiva, ¿no? Son diferentes y vamos a hacer un poco más, a enfocar un poco más la diferencia de ellos con más flexibilidad. Si no, investiga, porque puede ser bien interesante que tú manejes y bien eficiente, porque si tienes un niño en el aula, uno o un niño cerca de ti, y no sabes qué hacer, no vas a lograr instalarle aprendizaje, no vas a lograr instalarle normas sociales, no vas a hacer que entienda el mundo. Una de las cosas es que ellos tienen que ser anticipados en todos. Si les caes de sorpresa, puedes hacer que explote alguna de sus emociones extremas, ¿ok? Usa imágenes, ellos son pensadores visuales. Ellos no les entra, la información que entra por el oído entra entra a otra parte del cerebro que la que entra por los ojos. Cuando la información entra por los ojos, ellos comprenden y procesan. Usa imágenes. No, pero ya yo se lo dije 30 veces, ya no hay nada que hacer. No, no. Usa imágenes. Si le pones la imagen, él va a entenderlo mejor y va a responder como si fuera una ley. Si le anticipas, haces que baje la incertidumbre. La incertidumbre no es amiga de ningún neurodiverso. Lo que te dije antes, no negocies en medio de la crisis. No lo convenzas de que está siendo un mal niño, que Dios lo va a castigar y que se lo va a llevar la policía. Solo aléjalo del estímulo. Nos vamos juntitos, calladito, o haz algo que lo calme. No pasa nada. Todo está bien, no pasa nada. Entrégale calma, ¿ok? Para que empiece a bajar la sobresaturación sensorial. Cuando finalmente pasa la crisis, puedes hacer la negociación que quieras. Es más, la pones en la pared. La próxima vez que usted me haga esto, te quito por la comida 3 días, si quieres. No, mentira, eso no. Te quito el celular y te quito esto. Pero lo puedes hacer porque ellos son niños que entienden, solamente que en ese momento su sobresaturación no lo está permitiendo que lo vean. Da instrucciones cortas y concretas. Por aquel problema que les dije de limitación de la comunicación en donde su área de Broca y su área de Wernicke no están transformando la información en la velocidad adecuada, no le puedes entregar, y luego haces esto y conectores y procesamientos y adjetivos, no. Instrucciones cortas y sencillas que te hacen llegar al objetivo. Y luego le das otra y luego le das otra, ¿ok? Otra cosa muy importante es enséñale sobre emociones. Lo que nosotros aprendemos por imitación, veo a un papá que grita, así que yo resuelvo mis problemas gritando, veo a una mamá que llora, así que de aquí en adelante yo soy siempre la que lloro en el colegio para conseguir las cosas.
Lo aprendí por imitación. Ellos no. Entonces, entrégale primero lo que te dije, del tamaño de su verbo será su mundo. Entrégale vocabulario de emociones. Es decir, cuando estás enfadado, y aquí se los puse, fíjense, ¿qué hacemos? Pide un abrazo de oso, mete las manitos en los guantes masajeadores que te calma, usa tus casquitos aisladores para que el sonido no llegue. Pero tú lo enseñas, le vas a entregar autonomía. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en que este es el modelo de los derechos humanos. Yo no te voy a proteger y hacerte un discapacitado por siempre. Yo te voy a preparar para que tú enfrentes el mundo aún con tu limitación. Si estás nervioso, recuerda ir al sofá, busca en la caja de la calma, que ahí te metí cositas para calmarte. Si estás contento, ya sabes que cantas, y así le vas enseñando sobre emociones. Yo les enseño con una mandala que tiene más de 50 emociones. Las diferencias entre la envidia y los celos, porque la euforia es el extremo de la alegría y el previo a la alegría es la paz, la tranquilidad. Porque tal vez tú lo sabes o tal vez no lo sabías, pero yo se los enseño para que ellos entren en su vocabulario y lo puedan manejar, porque ellos son súper buenos alumnos, ¿ah? Después lo manejan excelentemente. Y también acá están las agendas visuales. Una agenda visual es la que te maneja el tiempo. Ellos tienen muy mal manejo de tiempo. Ambos, TDAH y autismo. Entonces tú le das su línea de tiempo. Primero tenemos el grupo, después tenemos lenguaje, después vamos a música, después vamos a inglés. Para que él sepa a dónde va en cada momento, porque la incertidumbre no es buena amiga. Pasa, Leo, por favor. Estas son algunas de las propuestas que estamos manejando en el mundo de la neurodiversidad para niños que procesan la información diferente. Por ejemplo, esta es para niños con TDAH. El TDAH es hiperactividad. Tengo demasiada información corporal, sensorial, ¿ok? Siempre está en alto, hiper. Entonces, como docente o como mamá, ubicas en dónde está su mayor hiperactividad, en extremidades superiores o en extremidades inferiores. Una vez que lo ubicas, sea con la ayuda de tu terapeuta, entonces le ofreces fidget toys o juguetitos de autoestimulación para la parte superior y de este tipo de liguitas que se pueden poner en los pupitres o estas bolitas para las sillas, para que ellos cuando necesiten hacer su steaming o su autoestimulación, que es el que va a drenar la sobrecarga sensorial, ellos tienen y los manejas. Es decir, un niño que era el peor del salón. Les pongo un ejemplo sencillo. Problemas con fulano, todo el tiempo nos llamaban. Finalmente le puse un cubo mágico en las manos. Tric, 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 tric. El niño fantásticamente es el mejor alumno ahora, porque el cubo lo ayuda a concentrarse. ¿Se dan cuenta? Conozco a alguien con TDAH, mucho TDAH, que cuando le pusimos la guitarra en las manos ahora resulta un magnífico guitarrista y su TDAH ha bajado porque por ahí drena su estímulo. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace la estrategia? El que está afuera, el que está en control, el que está manejando las diferencias del niño. Ok, cámbialo, Leito, por favor. Aquí me gustaría cerrar con con una reflexión. Y yo estoy segura de que ustedes han visto esto muchísimas veces. La igualdad es darle a cada uno lo mismo. Y la equidad es darle a cada quien lo que necesita. Un niño neurodiverso se va a quedar así en el aula. Y ante la mirada atónita de los profesores que no hacen nada, viendo que él no accede a la información o que dice, no, yo no lo soporto. En vez de buscar una cosita, que es lo que se me sale del aula, tiene una conducta escapista. Ah, bueno, entonces vamos a hacer pausas de 3 pausas, sale, que corra, que vuelva. Entonces yo adapté, hice una adaptación curricular sencilla y él resultó el mejor. Así como a Keanu Reeves, así como a Anthony Hopkins, le manejaron sus diferencias y lo colocaron al acceso de la información, del éxito, de la felicidad. ¿Okay? O bueno, de lo que para ellos en ese momento fue felicidad. Entonces, con esta reflexión, y en una hora hay muchísimas cosas que compartir, pero mi idea, porque no, yo sé que este público no son personas
que trabajan directamente con la neurodiversidad. Pero definitivamente necesitamos cambiar el resto, los neurotípicos, porque así cuando no haces nada, y eso no lo dije yo, lo dijo alguien antes, promueves la maldad, justamente por permanecer no participando, ¿no? De la solución. Si es tu vecino, si es tu sobrino, si es un alumno, sí, porque bueno, yo soy economista, yo no me dedico a las aulas, pero esta información la tiene que manejar hasta el señor de la bodega, hasta el señor del microbús. Tiene que saber, este chico que entró tan raro, seguramente está dentro de la neurodiversidad. Así que yo en vez de gritarlo, espero que su velocidad de procesamiento me entienda, vaya a su ritmo y respeto su ritmo. Entonces, al final, el que nosotros como sociedad trabajemos en función del modelo de derechos humanos, definitivamente nos acerca a ser o nos aleja de aquellos que manejaban a los idiotas y a los lunares. Nos acerca justamente a una mejor sociedad. Sí, creo que en este momento abrimos. Gracias por permanecer allí. Me pasé un poquito de la hora, pero realmente me apasiono. En este momento creo que son las preguntas, ¿no? Muchísimas, si no, extraordinario, muchísimas gracias por la conferencia, de verdad, muy bien. Nosotros, exacto, ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano y tomar la palabra los que quieran hacer alguna pregunta. De hecho, yo tenía una porque yo tengo un amigo, precisamente vivo con una persona así, y es, para mí me resulta súper complejo. Yo creo que también tengo algo de eso, pero es con el tema del tiempo, porque no sabe, o sea, si él dice, por ejemplo, a las 5 de la tarde, yo sé que eso va a ser a las 6, a las 6:30, y eso, yo soy todo lo contrario, yo no puedo, entonces me cuesta mucho no marginarlo o no invitarlo a las cosas, porque precisamente sé que él siempre va a llegar tarde y tiene ese problema. Y entonces él lo que hace es autoexcusarse diciendo, no, lo que pasa es que yo tengo TDAH. Y como que nunca mm, una, como una solución. Entonces, ¿qué hace uno para lidiar con personas así, pero ya adultos, ¿no? Y que de verdad uno pues tiene que, no sé, buscar resultados y cosas porque afecta tu vida o tu trabajo, ¿no? Lo que sea. Muy buena pregunta, porque justamente cuando yo le informo al niño del diagnóstico, nunca lo justifico. Le digo, la tendencia natural del niño es que como yo tengo TEA, yo puedo hacer esto. Es que como yo tengo TDAH, yo puedo hacer esto. No, ahora sabes lo que tienes, ahora tienes que trabajar en eso. Si yo peso 100 kilos y no quepo y este ejemplo puede ser grotesco, pero es bien ilustrativo, y no quepo en el asiento del bus en donde van los tres, no voy a agarrar el del centro porque voy a agarrar el de todos, entonces no lo uso, a menos de que yo trabaje en mi cuerpo o me quedo paradito o conozco mis limitaciones, ¿lo ven? Entonces, no, porque tengas TDAH, está bien, ya lo identificaste, pero te quedaste en la mitad del camino. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Dónde está tu alarma? Porque tú tienes que sacar la cuenta. Para llegar a las 6:30 tengo que vestirme a las 4:30. Y la alarma a 4:30 a vestirse. Y así es como funciona. Y él debería buscar, si no hablas inglés y vives en Estados Unidos, es que yo no hablo inglés porque nací en Venezuela. No haces eso, tú dices, me estoy formando, estoy buscando mis salidas, mis soluciones para trabajar porque aún no hablo inglés. Igualito con las personas neurodiversas, que además son súper inteligentes. Ujú. El TDAH muestra esto, mientras un niño va procesando, si él procesa aglomerado y apurado, pero te puede procesar muchísima información. Entonces, si ya sabes que tienes problemas en el manejo del tiempo y procrastinas, que es como se le llama a esta, retardar las cosas, entonces haz algo, ¿no? Te gustaría, porque me traes consecuencias a mí o le traes consecuencias a la Exacto, sociedad, no es exacto. excusa. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Tenemos a José Bernardo Guevara, es un muy distinguido miembro de nuestro club. Adelante.
Una Gracias, pregunta. Leo. Mira, estoy viendo que hay algunas preguntas que se le formularon a ella. Si quieres, léete las preguntas y yo quedo para después. A ver, cierto. Ok. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Dice, ¿podría ser el mercurio el o uno de los causantes del autismo o del TDAH? Sí y no, porque se han encontrado altos niveles de metales en estudios que se le han hecho a niños con autismo, de metales, o entre ellos el mercurio. Entonces a veces se les prohíbe comer ciertos tipos de pescado, también el gluten, pero no es nada concluyente. Pero sí es una de las causas que todavía no metemos en mitos, pero tampoco metemos en demostrables. ¿Se dan cuenta cuánto vacío hay en información con respecto al autismo? Y por eso es que tenemos una población no tan lista para apoyar, ¿no? Ajá, gracias. Tenemos otra pregunta de Evelyn Cabero. Dice, perdón, psicólogo Evelyn Cabero dice, una pregunta. Cuando se habla de TEA, siempre ponemos ejemplos de niños. ¿Cómo hacer entender que existen adultos con TEA? Excelente pregunta, Evelyn. Gracias por asistir a la sesión de hoy. Ella es una invitada mía, a quien aprecio mucho. El TEA es el trastorno del espectro autista. Efectivamente, como ha habido tan poca información en las décadas pasadas, entonces hablamos de niños como que si solo ellos lo tuvieran y ya debería estar curado para los 20. No es así. Es una condición de por vida. Hay algunas mejoras, estrategias de manejo, de autocontrol que debemos desarrollar en el niño, habilidades sociales. Pero efectivamente, como dice Evelyn, esto dura hasta la adultez. Y hay que hacer la concientización de que no es solo el niño o el adolescente, el adulto también está en nuestra sociedad, puede tener autismo, a lo mejor hasta no diagnosticado, a lo mejor hasta no lo sé. La palabra que buscaba hace rato era fenotipo ampliado. El fenotipo ampliado es la mamá o el papá traen el gen, pero no totalmente instalado, lo traen ampliado y en el niño se amplía. Y entonces se instala el autismo porque se mezcló con algunas otras causas ambientales. Entonces, efectivamente hay que empezamos por la campaña de concientización de que el mundo, estamos a una prevalencia de 1 de cada 160 niños en el mundo son autistas. En Estados Unidos estamos a una prevalencia de 1 de cada 60. Pronto vamos a tener 1 de cada 50. La mitad de la población va a tener autismo, demostrado ya. ¿Cómo hacemos para manejarlo la otra mitad? ¿Cómo nos adaptamos? Y hay mitos y mitos. El de la madre nevera, el de los metales, que no lo había comentado, por cierto, el de las vacunas. Hay mitos y mitos, pero la realidad es que existe y que no lo tenemos claro. Si no tenemos claro la causa, por lo menos las estrategias hemos estado trabajando en eso, pero no es concluyente. Entonces, hay adultos con autismo que tienen que lidiar con el rechazo social o con que no recibieron terapias de pequeños, con que no tuvieron acceso a la misma información de ahora. Entonces, tienen que lidiar con trabajo, empleo, sexo, que no lidian los niños. Y hay todo un conflicto, ¿no? Un adulto que no tolera un abrazo, entonces, ¿cómo maneja demostrar su amor? Porque no recibió nunca la terapia ocupacional, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay que empezar por todo una campaña de concientización. Así es. Muchas gracias, Pipo. Adelante con la pregunta. Eh, Gracias, Leo. Bueno, primero felicitaciones a la conferencista. Eh, yo quería comentar que efectivamente en el ámbito de los derechos humanos se viene desarrollando con bastante literatura y además con distintas organizaciones que están trabajando el tema. Creo que este abordaje con perspectiva de derechos humanos se debería llevar a las escuelas. Para eso, pues naturalmente, las escuelas tendrían que incorporarlo dentro del diseño curricular, porque es parte de las necesidades que se tienen en la actualidad, ¿no? Entonces,
En mi caso, yo que tengo poco más de 25 años en el área de derechos humanos, pues nosotros hemos venido trabajando con distintas organizaciones que están vinculadas con el tema. Y quiero resaltar que Rotary a nivel internacional está promoviendo como uno de sus valores más preciados el de la diversidad. Incluso hay la posibilidad de crear clubes rotarios que tengan un foco determinado, que en este caso podría ser de personas con discapacidad. Nuevamente, mis felicitaciones, muy valiosa la participación. Gracias, gracias por invitarme. Muchas gracias, Pipo. ¿Vas a responder eso o Sí, creo que seguimos? hay otra. Ok, No, yo recibo la información como, por favor, inclúyanme. Yo ok, quisiera participar en eso. Si eso, porque fíjense, yo vivo en Lima hace 8 años, en Perú, y yo he ido a la municipalidad, a varias municipalidades, he presentado y sin cobrar, porque yo trabajo y de alguna forma pienso que debe fluir, ¿no? Entonces yo en mi tiempo libre digo, esto tiene que llegar a las masas. Y presento proyectos para que entren en los colegios y capaciten a la docente que no está capacitada. Y es rechazado, no es prioridad. No sé cómo se está manejando en este momento en otros países, porque ya voy a cumplir una década por acá, pero realmente no es prioridad para nuestros países. Y miren a la velocidad en lo que esto aumenta. Les acabo de hablar de la prevalencia. Deberíamos ser un poco más conscientes. Entiendo que nuestros países están ocupados en la delincuencia, en la pobreza, en comer. Lo puedo entender, pero también es algo que nos viene persiguiendo la espalda, ¿no? Hay una pregunta de Chris Vick ajá. Franklin y creo que Evelyn levantó Sí. la mano. Ujú. Adelante, puedes responder la pregunta. Dice, ¿cómo afecta el autismo en la adolescencia? En especial la parte de las relaciones sociales. Excelente. Una de las mayores actividades que tengo acá es el adolescente en el autismo. Porque si ya de por sí el adolescente, con todos sus conflictos hormonales y emocionales, es complicado en un neurotípico, imagínense un niño con estas limitaciones como las que acabamos de hablar. Entonces es un trabajo arduo que debería irse desarrollando desde la infancia. Grupos de habilidades sociales, desarrollo de habilidades sociales. Quítenle las pantallas un rato, únanlo, así sea por Zoom, que conversen, que digan chistes, que hagan dinámicas, que cuenten cómo fue su semana, que hablen sobre la ironía, que hablen sobre el sarcasmo, que todo el mundo traiga un chiste. Entonces, así se van desarrollando habilidades sociales. Ellos les cuesta mucho entender cosas, ¿no? Se molestó conmigo y yo lo único que dije fue decirle que su cabello nuevo corte le quedaba feo porque les falta empatía. Entonces, el grupo los rechaza, el rechazo grupal. Entonces, yo creo que hay que crear grupos de personas afines, así como hacen con las altas capacidades, que los reúnen para que drenen por ahí todas sus diferencias. Y esto no lo estamos haciendo con el autismo, es muy bajo. Pero sí, grupos de desarrollo de habilidades sociales. Ujú. Sería, además del apoyo terapéutico, nunca debe faltar el apoyo terapéutico. Gracias. También tenemos, antes de darle la palabra a Evelyn, hay unos comentarios en el chat de comentarios que dice, señora Tortosa, el factor clave es el amor, la fe y la aplicación de estrategias terapéuticas. Luego, Pedro El Piña amor, dice, ¿cierto? podrían ser los equipos de cómputo y los celulares según a la exponenciación de casos dentro del espectro autista. Ana María Abreu dice, excelente ponencia, muchas felicidades. También seguirá un gran desafío asumir que los adultos también precisan, hablo de, por ejemplo, jóvenes universitarios. Carmen Rosa Ramírez, excelente ponencia, muchas bendiciones. Julie, gracias, me invitó mi estimado amigo José Bernardo, es de gran valor. Entonces, ahora, Evelyn, por cuestiones de tiempo, Evelyn, tú nos vas a cerrar con broche de oro con tu pregunta. Adelante. Buenas noches a todos. Soy Evelyn Cabero, vivo en Lima, Perú. Y más que una pregunta, quería agradecer y felicitar
tanto a la ponente como a Rotary Club por difundir este tema tan importante y actualmente, como dicen, en boga o en moda, pero eso es lo de menos, ¿no? Yo soy parte de la comunidad autista. A mí me diagnosticaron tarde. Soy TEA nivel 1, soy psicóloga y conocí a la ponente aquí en Perú y es una excelente profesional. Lo que falta en todos los países de Latinoamérica es difusión. Eso es lo que falta. En Europa hay colegios especializados, hay incluso en aeropuertos, en supermercados, una manera de identificar a las personas con estas discapacidades invisibles, que también se denominan así. Y eso es lo que nos falta en nuestros países, difusión, ayuda, no solo de parte del gobierno, de parte de las ONGs, sino también de instituciones como ustedes, el Rotary o alguna otra institución, ¿no? Yo pertenecí por un tiempo a los Scouts aquí en Perú, pero traté de entrar, socializarme, pero no soy muy social, pero de todo corazón, gracias por lo que están haciendo, gracias a la ponente, una excelente profesional, y espero que esto se repita o se amplíe. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias por el Gracias, tiempo. Evelyn. Hermosa, Muchas gracias. gracias, Evelyn. Así es, bueno, desde Rotary estamos para servir, ¿no? Y bueno, continuamos entonces con nuestra agenda, haciendo entrega del certificado a la ponente del Rotary Baruta Las Mercedes, distrito 4370. Confiere presente certificado de reconocimiento al conferencista Sariña Tortosa por su excelente conferencia Educando Niños de Habilidades Diferentes. Italia, lunes 11 de marzo de 2024. Rotary Club Baruta Las Mercedes, con la asistencia de clubes Rotarac, UCB, Rotarac Cacique Baruta. Se torna en Caracas los 11 días del mes de marzo del año 2024. Firman los presidentes, Club Rotary, Roxani Paredes, Noreli Giles, secretaria, y director de programa, mi persona, Leo Brito. Gracias, Te voy a hacer llegar. Gracias a ti. gracias, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar nuestra cápsula rotaria de mano de un estimadísimo socio e instructor de nuestro club, Pedro Ramírez. Celebramos en Tarsilandia los 119 años de Rotary y muchos cambios para bien se han producido y mayores aún vendrán. Nuestra presidente, Roxani Paredes, dio un breve resumen de las actividades del año. Nos acompañó nuestra asistente del gobernador Francisco Leal, Yadira Florido de Rotary Marqués Norte, quien dio sus palabras finales sobre el servicio en Rotary, el agua potable, la salud física y mental, el Pintemos Venezuela, la promoción de la paz y la amistad. Nos acompañaron en Interclub 5 clubes rotarios. Esta reunión la comenzamos con el armónico toque de campana. Roxani se refirió a nuestro club como gente de acción que dan de sí antes de pensar en sí, recordándonos la actividad del próximo sábado para el mural de salud emocional en la unidad educativa Monseñor Lucas Castillo, en Baruta, en alianza con los clubes de Prados del Este, La Lagunita del Latillo y Marqués Norte. Habló del programa de empoderamiento, sobre la rifa para la recaudación de fondos, entre otros temas. Norelis Hitler, como secretaria, también trató temas de interés. Disfrutamos de la cena y brindamos por el aniversario de Rotary. Pipo Guevara dio una breve e interesante conferencia sobre los inicios de Rotary y sus cambios. Luis López, con su esposa e hijos, trataron sobre el proyecto de creación
de un club Interact en el Colegio San José de Tarve, en la Florida, para realizar, entre otros, talleres de liderazgo y emprendimiento, promover la amistad con interactianos de otros países. También tomaron las palabras Carmen Rosa Ramírez, Chela Rossi, Carlos Tavares, así como nuestro presidente electo, Francisco Peters. Son muchas las actividades desarrolladas en el club que en tan corto espacio resulta dificilísimo mencionar, como las conferencias internacionales lideradas por Ana Luisa Sepúlveda desde Panamá, las de Ingrid Moretti, Belkis Marcano en Ojo de Agua, las reuniones con Calor Humano, las promovidas por Leo Brito y nuevos rotarios y próximos a quienes apreciamos y acogemos de veras. Y felicitamos a nuestra querida Bárbara y a su esposo por el nacimiento de su primogénito. Por ello te invitamos a formar parte de Rotary. Únete a Rotary. Esta cápsula es una cortesía de Rotary Club Baruta Las Mercedes. Fíjense, entonces seguimos con nuestro toque de campana para cerrar. Y pasamos rápidamente a compañerismo. Lo primero es que vamos a estar ofreciendo un regalo a todas las personas que entraron a esta conferencia que se llama, es un libro PDF que se llama Primeros Auxilios Psicológicos, que fue recomendado por nuestro socio Ingrid Moretti. Está en español, aunque es del la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil y del Centro Nacional para TEPT. Vamos a estarle enviando esto por PDF como regalo. Y también les queremos hablar brevemente de una actividad que está promoviendo nuestro club. Los voy a dejar con Pipo ahora, José Bernardo Guevara, para que nos hable brevemente sobre el reto U. Muchas gracias, Leo. El Reto U es una iniciativa que nació hace 20 años, promovida por Clubes Rotarios de Caracas en conjunto con la Alianza Social de Benanchán y Fundación Mercantil. Se han venido sumando importantes aliados como Naciones Unidas, como el IESA, entre otros. ¿En qué consiste el Reto U? Bueno, nosotros estamos tratando de fortalecer lo que es el desarrollo integral de los estudiantes universitarios de pregrado. Para ellos los formamos en el área de responsabilidad social y les solicitamos que formulen un proyecto social con incidencia principalmente en las comunidades más vulnerables. En la actualidad estamos en pleno proceso de inscripción de estudiantes en las universidades, en las instituciones de educación superior. Lo único que pedimos es que la edad esté comprendida entre 18 y 30 años de edad y que estén cursando sus estudios universitarios en Venezuela. Nuestro club rotario ha liderado conjuntamente con otros durante todos estos años el concurso y seguimos estimulando a las personas de buena voluntad, profesores universitarios, autoridades de las instituciones universitarias, para que se sumen y permitan potenciar el desarrollo integral de los estudiantes universitarios. Quedamos a la disposición para apoyar en todo lo que requieran desde el punto de vista de la información. Gracias, Leo. Excelente. ¿Y cómo se comunican con, ahí creo que está el correo electrónico, ¿no? elretou@gmail.com. elretou@gmail.com y tenemos también todo lo que tiene que ver con nuestras redes sociales, principalmente con Instagram, con el mismo El Reto U. Realmente este es un programa del mayor nivel. Hemos tenido incidencia en más de 7,000 jóvenes en 20 años e incluso llegó a tener un reconocimiento por Naciones Unidas y fue entregado de manera personal a Fundación Mercantil, quien fue la que obtuvo el reconocimiento por su apoyo a esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya saben, si Gracias, Leo. conocen universitarios
con ese perfil de líder, pues espectacular. Y bueno, ya para finalizar, nos vamos a despedir, como de costumbre, con una pieza venezolana, para que, bueno, ya después de esto podamos descansar. Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos, con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos. Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino, poder adivinar mi sombra en tus caminos. Calles de mi niñez, calles tranquilas que empinando se va detrás de la neblina. Al correr la mirada se mecen las montañas en la cortina gris de la calina. Calles de mi niñez, calles tranquilas, he descubierto aquí toda mi vida. ¿Cómo podré volver a ser de ti en mis pensamientos y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos? Calles de mi niñez, calles tranquilas, con tus calmos que van detrás de la neblina. Al correr la mirada se mecen las montañas en la cortina gris de la calina. Calles de mi niñez, calles tranquilas, he descubierto aquí toda mi vida. ¿Cómo podré volver a ser de ti en mis pensamientos y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos? Bueno, amigos, esto fue todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Tuvo un excelente evento. Francisco, ¿cómo estás?